Queridos hermanos, qué gusto verles nuevamente. La semana pasada no nos reunimos por el hecho de que teníamos encima otra reunión bastante importante también. Es un taller sobre iglesia transformadora, muy buen taller. No sé de ustedes si de pronto alguno se pudo conectar. Un tiempo maravilloso y nuevamente vamos a continuar con la segunda parte del taller el 7 de julio, ¿ok? Lunes 7 de julio. Pero hoy es nuestra última reunión o nuestra última clase o entrenamiento de este primer entrenamiento, porque vienen muchos más, ¿cierto? Donde seguiremos aprendiendo más sobre la extensión del reino de Dios. Amén. Pero bueno, quisiera iniciar preguntándole a la hermana Giret, si nos escuchas, hermana Giret, cuéntenos un poquito cómo ha estado usted y su familia, si tiene alguna petición de oración. Bueno, Dios les bendiga a todos. Eh, Estoy bien, gracias a Dios. Mi familia también. Sí les pido el favor que oren bueno, como iglesia en este momento el proyecto de la iglesia es construir el templo, estamos en ese proceso. Entonces quisiera que oraran por eso para que el Señor sea respaldando esta obra aquí en Villagasán. Gracias, Dios les bendiga. Es el micrófono, Miguel. Silencio. No lo encendí, gracias. Gracias, Giret, por contarnos un poquito. Hermana Blanca y Anita, ahorita nos ayudas a orar por estas dos peticiones de oración. Hermana Blanca, cuéntanos cómo has estado, cómo estás tú, cómo está tu familia, si tienes alguna petición de oración. Muy buenas tardes, mis hermanos. Un gusto, Señor, bendecidos porque nos ha permitido hasta el día de hoy volver a reunirnos, dándole muchas gracias al Creador. Gracias. Eh, pues sí, ya son cosas. Yo le doy gracias a Dios por todo, por la vida, por lo que vivo a diario. Yo siempre encomiendo mi día a Él. Son muchas las batallas, ¿no?, que enfrentamos a diario y realmente son con seguir el cual podemos tener. Siempre dándole gracias por todo, porque y por mis hijos. Yo sé que Él hace cosas nuevas cada día y cada día son nuevas sus misericordias y por todo, dándole gracias al Señor. Yo orando también por cada uno de los que estamos conectados, cada necesidad que tenemos, cada dificultad que se nos presenta cada día, cada vez nos desanimamos por múltiples cosas, pero confianza en el Señor que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dándole muchas gracias. Gracias, hermana Blanca. Anita, ¿podrías orar por la hermana Jirey y la hermana Blanca, por favor? Les animo a quienes puedan encender su cámara, nos ayudaría muchísimo también. Gracias. Gracias, qué bueno verlos a todos, ver sus caras. Hace rato no los veíamos. Bueno, entonces vamos a orar por estas peticiones. Entonces, eh, Papá Dios, hoy te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Y hoy, Señor, te presento delante de ti Anita, se te cerró el micrófono, perdón. esta petición, Señor, de Sara, Giret, Señor, la presentamos delante de ti. Hoy pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo la iglesia, Dios, que tú seas el que estés obrando, Señor, colocando personas que puedan también ayudar en este proyecto, Señor, y que tú seas dándoles conforme, Señor, a tu bendición, Señor, esa bendición tuya que no añade tristeza, sino que trae esa bendición. Yo te pido, Señor, que tú seas prosperando la obra
en Villa Garzón, Señor, y todo lo que se está haciendo y todo lo que se está emprendiendo. Gracias por Giret, Señor, gracias porque tú la has colocado ahí, Señor, y gracias, Señor, por tu respaldo en todo lo que hace también. Hoy te pido, Señor, que guarde su familia, Señor, y todo lo que ella es. En el nombre de Jesús, también te coloco, Señor, a la hermana Blanca. Hoy te coloco delante de ti a sus hijos. Tú conoces su familia, conoces cómo son ellos, Señor, las necesidades que también tienen en su corazón. Hoy te pido, Señor, que tú seas guardándolos, librándolos de todo peligro, de todo mal, Señor, guardando sus pasos, Señor, y que tú seas guiándolos por el camino, Señor, por el que ellos deben andar, Señor. Y hoy los presento delante de ti, a la hermana Blanca, Señor, para que tú seas el que estés tomando cuidado de toda situación y que tú seas fortaleciendo, Señor, su vida, Señor, fortaleciendo eh, todo, Señor, lo que ella hace, Señor, respaldando lo que ella hace, Señor, en el lugar donde tú la has colocado. Hoy te doy gracias por su vida, Señor, porque yo sé que seguirás llevándola, Señor, de victoria en victoria. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias. Gracias. Anita, cuéntanos un poco cómo has estado, cómo está tu familia, alguna petición de oración que tengas también. Bueno, he estado bien, gracias a Dios, con muchos proyectos, bueno, en cuanto a la iglesia, en cuanto al ministerio también, entonces pidiéndole a Dios como el respaldo del Señor en todo lo que se hace, en cada, también en cada reto, ¿no? Y en los lugares pues donde Dios a uno lo coloca, entonces pidiéndole al Señor pues que Él siga dando de su gracia, de su favor y esa sabiduría que uno necesita para hacer las cosas bien para Él, ¿no? Y, y sí, y no, pidiéndole al Señor que Él sea guiando pues en cada decisión que tomen este tiempo y la provisión de Dios también, para que Él sea el que esté proveyendo y también abriendo puertas, se conforme a su voluntad. Eso sería como las peticiones en específico, como la guía de Dios, el respaldo de Dios y la provisión de Dios. Ujú. Guía, respaldo y provisión. Gracias, Anita. Eh, Hermana Sari, si nos puede escuchar, cuéntanos un poquito cómo has estado. ¿Tienes algún motivo de oración? Bueno, he estado muy bien, gracias a Dios, fortalecida en el Señor. Bueno, yo me propuse, estoy estudiando aquí con mis hijos, y parece que pues los retos han sido mayores porque de estos días he tenido mucha tribulación familiar. Entonces, pues orar por mi familia, mi esposo es inconverso. Nos casamos en el Evangelio, pero él se apartó a raíz de un suceso de la iglesia y no ha vuelto hace muchos años, está apartado. Pues le doy la gloria a Dios que me ha fortalecido y me ha mantenido en su caminar, pero no es fácil con un esposo inconverso y con unos hijos ya adolescentes, algunos adultos. Entonces es difícil, pero no imposible. Eso lo tengo claro, que el Señor todo lo puede y que la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, pero me puse un reto aquí en casa desde que estoy estudiando con ustedes y las batallas han sido bastante fuertes, pero pedir oración por mi familia y porque yo permanezca en Cristo fortalecida siempre. Amén, que así sea en el nombre de Jesús. Pastor William, bendiciones. ¿Usted le gustaría orar por la petición de Ana y nuestra hermana Sari? Ora, Sí, claro. por Oh, favor, gracias. Shari. Vamos a orar. Bueno, gracias. Vamos a orar, hermana Shari. Padre Celestial, te damos infinitas gracias. Esta tarde aquí estamos delante de tu presencia, Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, Señor. Hoy elevamos un clamor a ti por nuestra hermana Sharit Mesa, Señor. Mira su situación personal, Señor. Mira lo que ella está viviendo en su hogar, con sus amados, con su esposo, con su amado esposo, con sus hijos, adolescentes, Dios. Padre, yo te pido mucha fortaleza para nuestra hermana, Señor. Dios, que sea una mujer sabia, una mujer virtuosa, Señor, que sepa ganarse a su amado, Señor. Dios, con ese ejemplo y con ese testimonio, Señor, que Dios, esa capacidad, ese don de sierva que has colocado en ella, Señor,
Padre, declaramos que este hogar es para Cristo, declaramos, Señor, que ella y su casa serán salvos, y declaramos lo que dice Josué, Señor, yo en mi casa serviremos al Señor. Charit, su esposo, sus hijos servirán al Señor, Padre. Lo creemos, Señor, porque para ti nada es imposible. Dale gracias a Charit en este tiempo y dale fortaleza, Señor, para que se sostenga firme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pastor, cuéntenos, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo ha estado su familia? ¿Tiene alguna petición de oración? Bien, gracias a Dios. No, pues tenía, pues Sarita, pues ya como la petición en común de la construcción del templo. Y también pues para que Dios nos respalde acá en Villagarzón y respalde su obra aquí en este lugar. Sí sería eso. Amén. Permítame, yo voy a orar por la petición del pastor y Ana también. Padre, gracias, gracias te damos, precioso Jesús. Gracias por la vida del pastor William, Señor. Le bendecimos a él, a su familia. Bendecimos, Señor, su hogar. Bendecimos el ministerio que le has dado, Señor. Oramos por ese proceso de la construcción del templo para que tú sigas proveyendo cada una de las necesidades que vayan surgiendo en este proceso, Señor. Creemos que lo que tú comienzas lo terminas y lo perfeccionas, Padre. Gracias por su vida, Señor. Oramos por que tú sigas cuidando de ellos y proveyendo todas sus necesidades, Señor. Oro por Ana, Señor. Gracias por su vida. Te pido, precioso Jesús, que tú le sigas ayudando, que tú sigas proveyendo salud para ella, que tú sigas proveyendo, traigas una provisión, Señor, del cielo, de lo alto, cuidado en su vida también, Señor, y mucha dirección sobre los planes que tú tienes para ella, Dios. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Vamos a seguir por acá. Pastor John, Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado? Cuéntanos. Creo que se quedó pegado. Vamos a ver, por acá tenemos... Ah, no se escucha, Pastor John. No, no te escuché yo nada a ti. Hoy está con la comunicación bastante malita. ¿Tú me escuchas? Sí, sí le escucho. Ahí no se No sé escucha. qué, porque no escuché nada. Está la comunicación, hoy la línea está, el internet está un malucón. Tranquilo. ¿Y en este momento me escucha? Sí, ahí te estoy Ok. escuchando. Cuéntanos un poco cómo está usted, su familia y si tiene alguna petición de oración, Pastor. Ok, gracias. Gracias por poner. Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, sí, me gustaría que estuvieran orando por mí, por el grupo, por los diferentes grupos que estoy manejando acá en la ciudad de Valledupar. Tú sabes que este es un trabajo que es espiritual y que muchas veces la gente tiende a desanimarse, ¿no? Entonces yo quiero que me apoyen en oración para que este proyecto en los diferentes grupos que estoy trabajando, discípulos que multiplican, que hacen discípulos, se mantenga firme y que los propósitos que es el que podamos multiplicarnos pueda crecer, ¿no? Que no nos estanquemos, que no nos desanimemos, que la mirada esté puesta en el Señor y que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza, nos dé la energía, nos dé la capacidad para poder seguir adelante y que se lleve todo desánimo, desaliento que pueda venir a llegar a tocar las puertas de nuestro corazón. Ok, claro que sí, en el nombre de Jesús. Por aquí Amén. tenemos el hermano Arnulfo. Hermano Arnulfo, cuéntenos cómo ha estado. Si tiene alguna petición de oración también. No sé si nos escucha. Creo que debe abrir el micrófono, hermano Arnulfo. No sé si lo sabe abrir. Ya le pedí que lo pudiera abrir allí. Ahí me escuchan. Sí, señor, le escucho bien. Ah, bueno, muchas gracias. No, buscando la bendición del Señor, acá muy animado a escucharla y a pedirle oración por mi familia, mis hijos, mi señora que está bastante delicada. Entonces necesito oración para ella y para mis hijos.
y para acá, para sostenimiento en el hogar. Muy contento en escucharlos a ustedes, animándome con el apoyo del Pastor John, para que ha sido una ayuda para mí espiritualmente y para mi crecimiento de ustedes, a escucharlos también. Gracias, hermano. Gracias, yo. Le Gracias a agradezco. usted por contarnos un poco. Amén. Por aquí nos queda el hermano Alberto. Hermano Alberto, cuéntenos un poquito cómo ha estado, si tiene alguna petición de oración. No sé si nos escucha, hermano Alberto. Creo que no nos escucha. Bueno, entonces vamos. Ah, por aquí está Gerson. Gerson, Dios te bendiga. Qué bueno verte. Cuéntanos un poquito cómo ha estado, cómo has estado, Gerson. Bendiciones, ¿cómo están para todos? Bendiciones. Me alegra verlos y saludarlos. Estamos acá pendientes. Somos representación de Popayán, de la región, la zona 1 de Distrito 7. Ok, No sé excelente. si él es el pastor zonal, Víctor. En este momento me sentí muy bien, gracias a Dios. En este momento estoy en vacaciones, estoy con mi familia, estoy disfrutando cada uno de lo que Dios me ha permitido disfrutar. Entonces, mi petición de oración sería pues por mi familia, por la salud de mi mamá y la salud de mi familia prácticamente. Esa sería este momento, ¿no? Vamos a orar por eso. Permítame yo oro por estas tres peticiones también. Padre, gracias. Seguimos conectados contigo, Señor, alabándote, exaltándote a ti, dándote gloria y honra, Señor. Gracias por la vida del pastor John. Le bendecimos, Señor, desde allá de Valledupar, donde él se encuentra. Bendecimos ese equipo, Señor, esos equipos, el cual él está trabajando, te está sirviendo a ti para proyectarles, para animarles, para enseñarles, Señor, para entrenarles también. Síguele brindando toda la sabiduría necesaria, provisión también para lo que necesiten. De tu gracia todos los días de su vida, Señor. Bendice a su familia, a sus hijas, Señor. Su esposa, bendíceles, Padre. Llénales de tu presencia y sigue proveyendo cada una de sus necesidades. Bendecimos también al hermano Arnulfo, Señor. Gracias por su vida. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que das para él, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú le acompañas, le sustentas y le cuidas también, Señor. Gracias por la vida de Gerson, Señor. Gracias por este tiempo de vacaciones que va a tener o está teniendo. Gracias por el tiempo que le estás permitiendo estar con su familia. Pero oramos muy esencialmente, Señor, por él, Señor, por la salud de su familia, Señor. Provee salud para ellos. Provee ánimo, provee fuerza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, les cuento un poquito cómo estoy. Bien, gracias al Señor. Cali ha estado entre unos días de mucho calor, pero unos días con no frío, pero sí templaditos, de lluvia, no hace calor, y bueno, eso ha hecho que nuestra bebé más pequeña haya estado como con gripita, con malestar, pero ahí va, hoy he estado muy bien, gracias al Señor. Sí pasó un par de días como en las noches, despertándose mucho, y obviamente eso nos afecta un poco a nosotros en el cansancio. Ayer fue un día maravilloso, gracias a Dios por ese festivo, que pudimos descansar de una rutina de muchas cosas que veníamos haciendo. Nos lo tomamos para no contestar nada, sino solamente descansar, y fue bueno para nosotros como familia también. Creo que mi petición de oración es agradecimiento al Señor por su provisión, por su protección y también por la salud que nos brinda a cada uno de nosotros. Bueno, nuestro hijo más grande salió ya de vacaciones del colegio, entonces otra vez adaptarnos a la rutina de tenerlo a él todo el día en casa, porque pues el tiempito que está en el colegio, el corto tiempo, nos ayuda mucho a nosotros para poder avanzar en distintas cosas. Pero bueno, ahí tenemos que adaptarnos otra vez. Entonces, no sé, Gerson, ¿quisieras orar por mí? ¿Está bien para ti? Por mis peticiones, por favor. Gracias. Claro que sí. Bueno, y Señor, quiero volver a unirme en este momento de oración, Señor. Estamos orando, hemos estado orando por estos momentos de petición, Señor. Y hoy en especial, Señor, te quiero presentar la vida de Miguel, Dios. Gracias, Señor, por lo que él está haciendo, Señor. Gracias por
darnos de ese tiempo, Señor, de esa disposición de enseñarnos, de capacitarnos, Señor, de dar un poco de Él, Señor, a nosotros, Señor, como siervos, Señor. Y hoy, Señor, quiero presentarte a su familia, Señor. Padre Santo, Señor, organiza los tiempos, Señor, a sus bebés, Señor, a sus dos hijos, Señor, al muchachito, Señor, que sale del colegio, Señor, dale esa calma, Señor, para que él sea un momento de bendición, Señor, para que ellos como padres puedan disfrutar este tiempo también, Señor, con él, Dios, para que puedan ellos estar con él siempre, Dios. Gracias, Dios, por su vida, Señor. Gracias, Dios, por la vida de su familia. Bendícelos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gracias, Gerson. Damos gloria al Señor. Cuéntenme un poquito, ¿ok? Sé que hemos venido dando algunas herramientas, algunos pasos prácticos para la multiplicación de discípulos, de líderes o grupos, especialmente discípulos en este entrenamiento que estamos viendo, discípulos que hacen discípulos o que multiplican discípulos. Hemos tenido, ¿alguno de ustedes quiere contarnos algún testimonio de la práctica, algunas de las herramientas, de cómo les ha ido, ya sea con este entrenamiento o antes, que lo hayan visto, cómo se ha sentido? Si tienen algún testimonio de obediencia, algo que Dios les haya mostrado en estos días o en este tiempo de entrenamiento donde juntos hemos podido avanzar y aprender un poquito más sobre este tema. Cuéntenos un poquito a ver quién desea o tiene algún testimonio que quiera contar con respecto a esto. Muy buenas tardes, hermanos. Sí, ha sido todo el aprendizaje en el Señor es hermoso, ¿no? Porque mire que lo del, lo del mapa, y mire que Dios se ha glorificado mucho en, en un nieto que tengo y en el papá de mi hija. Y como decimos, para nosotros, a los ojos de nosotros es imposible ver cómo se dice que algo se mueva, pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él hace cosas maravillosas. Ver el desarrollo también de mi hija, la menor, y ella me ha dicho, mira, mi papá hizo esto, esto y lo otro. Entonces, yo me quedo callada, yo simplemente gracias Dios, porque físicamente uno conoce al que fue su pareja, ¿sí? Y uno sabe cómo actúa él, cómo es el entorno de él. Entonces yo digo, gracias Dios, porque sé que solo tú haces posible lo imposible, ¿sí? Y ver cómo está orando en mi nieto, que a veces cosas que van a ese actuar, en ese caminar. Y entonces yo digo, Señor, cada día que yo abro mis ojos, le digo, gracias, porque tú haces cosas nuevas. Yo siempre le digo, tú haces cosas nuevas en cada uno de ellos. Y es el caminar hacia un fin, ¿sí? El fin de, del camino equivocado cada día se acerca más al fin de algo inadecuado para que brote una semilla nueva. Y lo siento, lo estoy viviendo y cada día es más y más maravillosa esa victoria, porque como dice la palabra del Señor, Él nos lleva de victoria en victoria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorificamos a Dios por lo que está haciendo en la hermana Blanca y a través de ella en su familia también. ¿Alguien tiene algún otro testimonio? Algo que Dios le haya mostrado, haya vivido, haya compartido con otras personas también. Bueno, Yo, voy a hablar yo. pastor, ¿me escucha? Sigue, Vamos, hermano, tranquilo, hermana, sigue. hermana Saray y después Pastor William. Bueno, yo trabajo en medicina legal aquí en Valledupar y pues se ve mucha gente atribulada allí. Pues saben, pues medicina legal no es una parte muy agradable. Y he tenido la oportunidad, la semana pasada tuve la oportunidad de hablarle a muchas personas de Cristo, gente atribulada que estaban recibiendo a su familia, pues, ya muerta, y pude hablarles y veía ese respaldo de Dios en verle en medio de esa aflicción cómo se consolaban algunos y aceptaban que le hablara del Señor. En un momento de eso, pues uno se cierra
a escuchar a la palabra del Señor, pero ver que Dios respalda a uno en esos momentos, ¿verdad? Si uno tiene la valentía de tomar ese momento para llegar a una persona en el nombre de Jesús, Él lo respalda a uno y pude ver mucha gente consolada, una madre sobre todo, que su hijo murió, le dio un infarto y murió, y ella pues no lograba consuelo de saber que su hijo era tan bueno, decía ella, mi hijo es un hombre bueno, y yo le dije, sí, en un momento le dije, consuélate en saber, el Señor se lo llevó tranquilo, no lo mataron. Hoy en día es un privilegio morirse así, por decir algo así, que suena tan feo, pero es así, porque ahora hay una vida tan insegura que lo matan uno por todo. Y tu hijo murió tranquilo, en paz en su casa, acostado. Eso es un privilegio, le dije yo. ¿Sabes dónde está? No se perdió, no se lo llevó la guerrilla. Entonces, ver que ella entendió eso y se consoló y me dio las gracias y le dio las gracias. Y dije, no, a mí no, dile las gracias al Señor, que permitió que tú pudieras hablar de tu hijo como una persona honorable. Hoy lo recuerdas de una manera bonita. Entonces, y le he hablado a muchas personas en estos días del Señor y les he dicho, busca de Cristo, el Señor es la única salvación porque los días vienen difíciles. Y también hablándole a los compañeros de trabajo. Entonces, por aquí cerca, el pastor yo nos había propuesto también orar por la cuadra. Yo vivo en una cuadra grande, cerca de la iglesia donde nos congregamos, y hay un chico que está muy tatuado y fuma drogas, pero he aprovechado en estos días que vengo de la iglesia y siempre está en la puerta y le hablo de Cristo. Cristo te ama. Y el domingo que veníamos de la iglesia, casualmente estaba en la puerta y fue él el que me abordó. Hermana, me dijo, hermana, ya sé que Cristo me ama. O sea, y ver eso en una persona, entonces ves el respaldo de Dios. O sea, que sí da resultado, orar por la cuadra. Cuando vengo los miércoles de la iglesia para mi casa, oro por la cuadra, vengo orando, vengo poniendo en práctica lo que he aprendido. Y yo vi ahí ese respaldo porque esa persona, gracias, me decía, y ver lo que me llega, hermana. O sea, ahí hay un mover en el nombre de Jesús, entonces sí da resultados. Gloria a Amén. Dios por eso. Gracias por contarnos este lindo testimonio. Pastor William. Sí, precisamente lo que dice nuestra hermana Shari, exactamente eso, pues todo es estratégico, ¿no? Y creo que las herramientas, lo que nos proveen aquí y lo que nos enseñan es muy importante. Y por ejemplo, en el caso mío, las caminatas de oración han sido de mucha bendición. Ya de la primera que hicimos hubo un fruto. Yo ya les compartí y se pudo abrir una célula. Y de la última caminata de oración que hicimos, por acá por Cristo Rey, también se nos abrió ya otro grupo. Ya hoy estuvimos allá visitando, orando por una familia, y posiblemente se va a hacer otro grupo, pues ya se nos va a abrir otro grupo. Yo pienso que eso, pues para mí, las caminatas de oración han sido muy bonitas, porque precisamente en los barrios donde hemos hecho la caminata se han abierto puertas. Gloria a Yo Dios. quería compartir eso. Sí, Gracias. gracias. Gracias, Pastor William, por contarnos lo que Dios está haciendo. ¿Y qué tal si, bueno, sabemos que todo esto no es a causa de nosotros, sino realmente es causa de Dios y démosle la gloria a Él. Te voy a compartir una canción donde juntos podamos adorar, exaltar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Permítame, yo comparto la canción por aquí en pantalla para que podamos escucharlas todas. Y adoremos al Señor ahí donde usted está, exalte al Señor, glorifíquelo, dele gracias a Él por ser tan maravilloso y tan bueno en nosotros y a través de nosotros. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande. Sobre todo es dominios y tronos, poder.
Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor. Santo, santo, santo eres por siempre, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Llévate tú toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Te pedimos que nos ayudes y nos enseñes en este tiempo de compartir la palabra también, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero contarles una historia, ¿ok? Resulta que estaba Jesús en camino a Jericó, o pasando por Jericó, y había un hombre muy pequeño, un hombre de baja estatura, el jefe de los recaudadores de impuestos. Este hombre se llamaba Zaqueo, era un hombre rico, y había una multitud que le impedía ver a Jesús. Pero este hombre, al darse cuenta que no podía ver a Jesús, vio un árbol llamado sicomoro, se fue corriendo, se subió a este árbol y estando allí, a Jesús alzó su mirada y le dijo: Zaqueo, baja, que esta noche iré a posar en tu casa. Zaqueo bajó deprisa de donde estaba y en su casa se fue contento a su casa, y estando allí habían unos hombres que murmuraban y decían: este hombre se queda con pecadores. Zaqueo, al escuchar esto, le dijo a Jesús: Señor, voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien yo le he robado, se lo devolveré 4 veces más. Jesús, al oír esto, le dijo a Zaqueo: hoy la salvación ha llegado a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido. Amén. Hoy vamos a estudiar un mandamiento, ¿cierto? De lo que Jesús nos ha pedido que hagamos. Es una de las cosas o mandatos que Jesús quiere que nosotros pongamos en práctica, y se llama arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Le voy a pedir a alguien que me ayude a buscar, por favor, Marcos 1, del 14 al 15. Marcos 1, 14 y 15. El que lo tenga puede abrir su micrófono y leerlo, por favor. Amén, pastor. Por favor. Marcos 1:15 Marcos 1, 14 y 15. dice, Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Entonces vemos que el mandato de Jesús acá lo está diciendo: y el reino de Dios se ha acercado. Bueno, arrepentirse y crean en el evangelio. Arrepentirse y crean en el evangelio. Vamos a volver a leerlo porque creo que necesitamos o queremos memorizar este versículo. Marcos 1, 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Vamos a leerlo nuevamente. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Amén. Y acabo de contar la historia de Zaqueo. ¿Quién de ustedes se anima a contar, no lo que aprendió? ¿Quién se anima a contar, así sea un pedacito de lo que recuerde la historia de Zaqueo? No lo que usted aprende, sino la historia. Si tuviese que contar mañana o la historia de Zaqueo, ¿quién se animaría a contarla? No importa que no se la sepa completa, no importa que se sepa un pedacito. ¿Quién de ustedes se anima? La historia de Zaqueo. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? A ver, ¿quién se anima? Un valiente o una valiente. Marranca, perfecto. Disculpe. No, es que Ah, como fue que o sea, el internet se fue y no miré al principio el pasaje que usted estaba, cuando ingresé, usted estaba leyendo la historia de Zaqueo, pero no no, el tranquila, pasaje. tranquila, me emocioné. Voy a volver a contar la historia de Zaqueo. Jesús iba camino a Jericó, pasando por Jericó. Había un hombre muy pequeño,
rico jefe de los recaudadores de impuestos que se llamaba Zaqueo. Este hombre quería ver a Jesús, pero la multitud se lo impedía. Zaqueo, como era tan pequeño, no podía ver a Jesús y vio un árbol llamado sicomoro. Se fue al árbol, se montó. Estando allá arriba, Jesús alzó su mirada y le dijo, Zaqueo, baja, que esta noche iré a posar en tu casa. Zaqueo bajó contento y estando allí en su casa había unos hombres que murmuraban y decían, este hombre se queda con pecadores. Zaqueo al escuchar esto le dijo a Jesús, Señor, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si a alguien yo le he robado se lo voy a devolver 4 veces más o cuadruplicado. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido. Amén. ¿Quién se anima a contar un poco? Amén, hermanos. Por favor. Bueno, Zaqueo era una persona inconversa, ¿verdad? Un cobrador de impuestos. Pues si que no hacía lo correcto, que de pronto cobraba más de lo que le estipulaba la ley. Escuchó hablar de Jesús, quién era, y tuvo curiosidad, de pronto por saber quién era ese hombre tan maravilloso, que lograba lo imposible en el ser humano. Entonces pasaba Jesús, de pronto no lo estoy contando al pie de la escritura, ¿verdad? Una historia también. Y sintió curiosidad, se montó en un árbol porque no alcanzaba desde su estatura a ver cuando Jesús ya conocía quién era Zaqueo. Cuando lo vio, le dijo que bajara porque iba a cenar con él esa noche, que preparara su casa para que lo recibiera y él así lo hizo en obediencia. Estaba la obediencia. Cuando llegó ahí, pues sabían que Zaqueo era una persona inconversa, pecadora, y pues decían que sí, Jesús, porque comía con una persona que no merecía ser digna de él, de su presencia. Pero el Señor no hace excepción de persona y nos escoge así como nos escogió a todos. Amén. Excelente, muchas gracias, hermana Charit. Ahí nos contó la historia y también nos dio una enseñanza. ¿Quién se anima a contarla? Contar solo la historia, lo que recuerde la historia de Zaqueo. Otra persona, lo hizo muy bien, hermana Charit. ¿Quién otro se anima a contar la historia de Zaqueo? Lo que recuerde, si quiere entre todos la volvemos a construir. A ver, hermana Blanca, ¿cómo inicia la historia de Zaqueo? Desde donde la conté. Sí, que, pues, a ver, yo también, que Zaqueo era un hombre, por lo que la hermana era un cobrador de impuestos, el cual en ese tiempo, o en ese tiempo también, le llamamos a una persona así como cobra con usura, sino usura, cobraba más de lo que, de lo que, de lo que debía. Y él en el momento en que su corazón lo inquieta y pasa a Jesús y le dice que vaya a su casa, siente en su corazón y en el momento en que él escucha a Jesús, su voz, llega a él en su corazón el arrepentimiento, ¿sí? Por eso le dice a Jesús, siente su voz, que va a ir a su casa, entonces en ese momento siente arrepentimiento y él dice que va a devolver, o sea, siente como eso, de que hay más cosas ante los ojos del Señor. Okay. Él siente ese peso, entonces dice que va a devolver. Excelente. Y le dice al Señor que él va a devolver todo, ¿sí? Entonces ahí hay arrepentimiento dentro de Zaqueo. Ahí es cuando uno llega, reconoce que hemos hecho cosas ante el Señor. Ok. Y entonces ahí es cuando hay un verdadero arrepentimiento. Vemos en Zaqueo un arrepentimiento de corazón. Ok, vamos a parar un momentito allí. Ahorita vamos a ir a profundizar un poquito más en la enseñanza. ¿Listo? Tenga eso que va a decir, téngalo guardado porque va a ser muy importante para la siguiente parte. Pero vamos a intentar contar la historia. ¿Listo? La historia de Zaqueo. No lo que interpretamos o no lo que creemos que la historia nos enseña. ¿Les parece? Intentémoslo contar. ¿Qué fue lo primero que pasó allí con Zaqueo? ¿O cómo empecé contando la historia?
Que Jesús iba Había pasando por entrado Jericó. Jesús. Anita y luego la hermana Charity. Sí, Jesús iba pasando por Jericó. eso iba a pasar. Entonces, sí, entonces ahí ya Zaqueo pues se dio cuenta de que Jesús estaba pues pasando por ahí y como había una gran multitud, entonces él decidió subirse a un árbol sicómoro para ver. Entonces, en medio de toda esa multitud, Jesús mira a Zaqueo y le dice que se baje de ahí, que es necesario que él more en su casa. Entonces, Zaqueo se baja y bueno, lo invita a su casa y pues hace, bueno, una cena donde hay también invita a todos sus amigos, los que están ahí. Y entonces ahí estaban los fariseos y publicanos y los fariseos le empezaron a decir a Jesús que porque él se sentaba a comer con publicanos, ¿sí? Con publicanos y pecadores. Entonces Jesús dijo que él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Perfecto, gracias, Anita, muchas gracias. Pero ahora leamos la historia directamente a la palabra, a ver qué es lo que nos narra esta historia. Busquemos Lucas 19 del 1 al 10. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Lucas 19 del 1 al 10. Lucas 19 del 1 al 10. Amén. Por favor, Gerson. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Excelente, gracias, Gerson. Ahora sí estudiemos un poquito esta historia. Vamos a pensar entre todos qué nos enseña esta historia. Y lo quiero hacer por medio de 4 preguntas. La primera pregunta es, de esta historia que acabamos de contar, de volver a contar y de leer, ¿qué aprendemos sobre Jesús? ¿Qué notan? ¿Qué ven ustedes importante de la vida de Jesús o de la persona de Jesús en esta historia? ¿Qué aprendemos de Jesús? A ver, pensemos un poquito. Recuerden la historia. ¿Qué le dice Jesús a Zaqueo? ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿Cómo se acercó Jesús a Zaqueo? ¿Cuál fue la forma? ¿Qué ven ustedes? ¿Por qué Jesús se acercó a Zaqueo? ¿Por qué creen ustedes? Sí, hermano Arnulfo, Humildad de pronto, pastor. por humildad. Entonces podemos ver a un Jesús humilde, ¿cierto? Podemos aprender podemos aprender de Jesús sobre la humildad. ¿Por qué más? ¿O qué aprendemos de Jesús? En esta historia, ¿qué notan de Jesús, de su vida, de lo que él hace, de lo que él dice? De pronto algo que les llame la atención de Jesús. Como miró la intención de Zaqueo al buscarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, vemos a un Jesús que ve el corazón, la intención del corazón. Excelente. Hermano Arnulfo, sí. Yo creo el poder de tener Jesús como salvar a los inconversos, a los que lo necesitamos. Ok. Ahí también. Es como una Importante. guía, él es como una guía para eso, Muy para bien. sanar, para la salvación. Vemos a un Jesús que salva, ¿ok? Que salva, Muy bien, hermano. correcto. Sí, Vemos hermano.
A un Jesús humilde, a un Jesús que mira las intenciones del corazón, a un Jesús que salva. ¿Qué más vemos de Jesús en esta historia? ¿Qué aprendemos sobre Jesús? Bueno, que pues Jesús no hace acepción de personas, ¿no? Él entró a la casa de un publicano, él no le importó lo que dijeran de él, y entró a esa casa y llevó salvación a esa familia. Perfecto. Entonces vemos a un Jesús que no hace excepción de personas, que va, ¿cierto?, a donde están esos, que mucha gente desecha probablemente. Gracias, Pastor William. Yo veo un Jesús bastante relacional, ¿ok? Yo veo un Jesús que había una multitud que sí lo seguía, lo estaba buscando, pero un Jesús que quiso sentarse y comer o quedarse ahí con Saqueo para tener una conversación con él. Entonces yo veo un Jesús relacional, un Jesús que quiere tener una relación cercana contigo, con usted y conmigo también en mi vida. ¿Qué otra cosa? La última cosa que vamos importante de Jesús. Vemos a un Jesús humilde, un Jesús que mira las intenciones del corazón, un Jesús que salva, vemos a un Jesús que no hace excepción de personas, vemos a un Jesús que quiere tener una relación cercana, así como la tuvo con Saqueo. ¿Qué otra cosa vemos de Jesús? Una última cosita importante. Ustedes crean importante eso. Sí, Anita. lleno de, lleno de un amor puro, porque digo que es un amor limpio como Él nos mira a nosotros, porque aunque nosotros seamos tan pecadores, Él no mira nuestros pecados, Okay. Él no mira nuestros pecados, Él nos invita, porque el regalo Él ya nos dio la salvación, que hay una salvación ahí dispuesta para todo aquel que la quiera tomar, ¿sí? Y, y donde Él entró, donde sea, no importa que porque en ese tiempo sí, ¿no? Que a veces, y aún en estos tiempos nosotros no es que no voy, por lo menos yo, mi hijo, todavía toma, ¿sí? Y yo si me toca ir por mi hijo a donde él está, yo voy. Pero entonces yo voy y le digo, ven mi amor, vamos para la casa, es que, ¿sí? Entonces no es el lugar donde nos podamos meter, es la actitud con la que vamos. Entonces, el gran amor que Jesús demuestra por cada uno de nosotros, no importa el lugar donde estemos, pero Él Perfecto. nos invita, con un amor limpio y transparente. Ok. Vemos a un Jesús que ama sin importar, ¿cierto?, las condiciones en las que esté la persona. Ok, mientras que tenga un corazón dispuesto. Anita, cuéntanos. Un Jesús que, aunque pensemos que nadie nos está viendo, Él nos ve y Él nos conoce. Entonces, Jesús, veo que Él fue al encuentro de Saqueo, ¿sí? Y lo vio. Entonces, un Jesús que viene hacia nosotros y que nos recuerda de que, no importando nuestra condición o el lugar donde estemos, Él viene a nuestro encuentro y Él nos conoce y nos ve, según la situación que esté. Entonces, un Jesús que nos conoce, un Jesús que nos llama por nuestro nombre también, ¿cierto? Un Jesús que sabe quiénes somos, conoce lo que hay en nosotros y las necesidades que hay. Excelente, excelente. Y me quedo con todo lo que ustedes, bueno, nos quedamos todos con lo que han compartido, con ese Jesús que salva, que viene, que ha venido a buscar y a salvar a aquellos que nos habíamos perdido también. Ahora de esta historia, la segunda pregunta es, de esta historia, ¿qué aprendemos sobre las personas? ¿Quiénes son las personas? Saqueo, los fariseos que murmuraban, la multitud. ¿Qué vemos de las personas? Sea bueno o sea malo. ¿Qué podemos ver allí que a usted le llame la atención? Por ejemplo, ¿cómo era la vida de Saqueo antes de conocer a Jesús y qué cambió después de conocerlo? Que se volvió una persona honesta, o sea, la transformación que en cada área de nuestra vida y cada persona de nosotros tiene una debilidad que es muy fuerte, es diferente en cada uno de nosotros, pero sí prevalece más o como que sobresalta más, ¿sí? Pero cuando empezamos a andar en los caminos del Señor, Él nos va transformando poco a poco.
y vamos dejando lo que era fuerte en nosotros, lo vamos dejando a un lado porque sabemos que no, ahí no entramos en obediencia, o sea, ir dejando eso, entramos en obediencia. Al entrar en obediencia, vamos dejando todas esas debilidades fuertes que había en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro actuar, en nuestro hablar, la Excelente. transformación tan bonita que la luz del Señor cuando llegó a los pies de Cristo, ¿no? Muy bien. Entonces vemos un saqueo transformado, ¿cierto? Un saqueo, ¿cómo era el saqueo antes de conocer a Jesús? ¿Y qué nos narra la historia al momento de, o después de conocer a Jesús? Pero ¿qué más aprendemos de las personas? ¿Bueno o no tan bueno? ¿Qué aprendemos de la vida de saqueo? Por ejemplo, sí, Gerson, cuéntanos. Bueno, de la vida de Saqueo, ¿no? Me impacta bastante la crítica que hubo, ¿no? A pesar de que la multitud sabía quién era, que era Jesús, ¿no? Que era el Mesías, el Salvador, que tanto habían esperado, criticaron el momento de accionar, de ir a la casa de Saqueo. Eso me impacta bastante. Entonces, eso es prácticamente. Excelente. Entonces vemos que las personas critican, murmuran también a pesar de todo. ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos o vemos de las personas en esta historia? ¿Qué les llama la atención? Otra cosita, de pronto Sí, uno pastor. ve a Saqueo y uno ve la condición social, económica, pues él parecía que materialmente no necesitaba nada. Ok. Saqueo, ¿para qué busca a Jesús? Tiene todo, man. Tiene todo lo que uno quisiera, lo tiene él. Entonces, pero mire que Jesús vio en Saqueo una necesidad más profunda de salvación, de arrepentimiento, y creo que pues eso fue lo que me imagino, creo yo, que llevó al Señor Jesús, ¿no? A la casa de... Aparentemente no necesitaba nada, pero espiritualmente lo necesitaba todo, bendigo, Excelente. para Entonces, sintetizar, ¿verdad? vemos en saqueo una necesidad también, no económica ni física, sino más que todo espiritual en ese momento. ¿Qué más vemos de las personas? ¿Qué más podemos aprender de la vida de saqueo también? ¿Qué nos llama la atención? A mí me llama la Que le atención. causaba, le causaba este, curiosidad saber quién era Jesús. Ahí vemos las personas que también muchas veces llegan a la iglesia por curiosidad. Entonces, detrás de pronto, por curiosidad, pero es un propósito de Dios. Y de esta manera, pues conocen plenamente quién es Cristo, quién es Jesús. Amén. Ok, gracias. Sí, Pastor John. Creo que se volvió a quedar pegado. Bueno, yo veo en saqueo una persona que no le importó sus límites, ni físicos, ni sus límites de lo que iban a pensar las otras personas, y él podría tener muchas excusas para no acercarse a Jesús, el rechazo, su límite físico de ser muy pequeño, el no sentir que necesitaba nada porque lo tenía supuestamente todo en lo económico, pero veo en saqueo una persona que no miró todos esos obstáculos, sino que más bien decidió vencerlos para poder acercarse a Jesús también. ¿Ok? Y un saqueo arrepentido, un saqueo que no solo dijo de palabras su arrepentimiento, sino que también quiso llevarlo a la acción. Un arrepentimiento genuino, un cambio real en la vida de él. Sí, Pastor John, con el Pastor John seguimos adelante. Yo creo que nos iba a comunicar algo, Pastor John. Yo creo que si apaga su cámara le puede funcionar mucho mejor el internet, porque se está quedando pegado de a raticos. Listo, bueno. Entonces vamos a seguir mientras el pastor yo pueda ya acomodar un poquito su estabilidad del internet. Ahí nos escucha, Pastor John. Sí, le escucho, voy a apagar la cámara, ¿ves? Ok. Creo que nos iba a decir algo sobre lo que aprende de las personas o de la vida de saqueo en esta historia. Sí, lo que pasa es que no sé si lo que vaya a decir ya lo dijo alguien porque hoy ha estado un poquito incómodo y me he perdido de muchas cosas. Pero me llama mucho la atención la prontitud de Saqueo cuando Jesús le habla.
la forma en cómo él desciende rápidamente del árbol y cómo sale corriendo y cómo prepara y cómo acondiciona todo y cómo recibe a Jesús. Eso dice mucho de Zaqueo, pues es una actitud muy presta. Yo creo que nosotros podemos aprender de Zaqueo también, que cada vez que el Señor llega, y como no necesariamente tiene que llegar porque ya está en nuestras vidas, sino cómo lo tratamos nosotros cada día, cada momento, cada instante, creo que debiera de llamarnos a la atención, ¿no? De cómo Zaqueo en este momento, cuando Jesús le habla, él inmediatamente responde. ¿Cómo responderíamos nosotros también cada vez que el Señor nos habla, nosotros diariamente, en nuestros devocionales, cada vez que nos acercamos a la palabra, cada vez que escuchamos una prédica, cada vez que el Señor habla de cualquier otro medio? ¿Cómo respondemos nosotros frente también al llamado o a la voz del Señor? No sé si a eso lo dijo alguien, porque de verdad que hoy me he perdido de mucho, pero no sé, vamos a ver si no repetí. No, estuvo bien, no, no repitió, Pastor John. Gracias, gracias. Y bueno, ya conociendo, aprendiendo de Jesús en esta historia, ¿cierto? Aprendiendo de las personas, de los personajes de esta historia, vamos a hacer unas dos últimas preguntas para pensar. La primera pregunta es, ¿qué nos enseña esta historia o qué debemos evitar según lo que nos enseña esta historia? Cada uno va a pensar en algo, ¿ok? No importa si se repite, eso es lo que Dios le está hablando. Cada uno va a pensar en una cosa que usted diga, yo de lo que veo esta historia no lo debo hacer porque es incorrecto. ¿Listo? Algo que debamos evitar, que no debamos poner en práctica según lo que vimos en la historia también. Tomémonos 30 segunditos para pensar. ¿Qué no debemos poner en práctica? La crítica, pastor, yo no es criticar. Criticar, excelente. Entonces, algo que no debemos hacer, obviamente, es criticar. Otra persona más que nos diga qué cosas no debemos hacer según lo que aprendimos de la historia, que sea incorrecto. También no tener miedo, no tener miedo a lo que digan los demás. Por ejemplo, como la multitud estaba criticando eso. Entonces yo veo que Saqueo ahí no tuvo miedo de eso. Tuvo más bien ánimo de recibir a nuestro Señor Jesucristo ahí en su casa. Excelente. No importa qué digan los demás, ¿cierto? O sea, no tomar eso, sino más bien todo lo contrario. Listo, ahora vamos a pensar de lo que acabamos de aprender de esta historia y esta parte es importante. Cada uno va a escribir algo de lo que Dios le está hablando y qué sí debemos obedecer, qué cosas debemos poner en práctica según lo que esta historia nos está enseñando. Recuerden que estamos viendo un mandamiento que se llama arrepentirse y creer, ¿ok? Y centrándonos en la vida de Zaqueo, qué actitudes, comportamientos o acciones, pensemos un poquito, debemos también arrepentirnos en nuestra vida, llevárselas al Señor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Piense en alguna acción práctica que usted pueda tener, ¿cierto? Que usted pueda hacer de lo que Dios le está hablando en esta historia. Para eso vamos a tomar 3 minuticos, para que usted piense qué sí debe obedecer, qué nos está hablando Dios, qué nos está enseñando esta historia de la Biblia y cómo yo lo puedo poner en práctica, o qué acciones prácticas puedo hacer para llevar esto a cabo en mi vida. 3 minuticos para eso, ¿listo? De lo que sí debamos obedecer de lo que aprendemos de esta historia. Eh, a no limitarnos, Excelente, a no limitarnos a qué. Cuéntanos un poquito más. limitarnos, a no limitarnos porque vemos en Zaqueo que era de una estatura pequeña, pero él no, por eso no se limitó. Él buscó opciones, ¿sí? Él buscó opciones. ¿Cuál fue la opción de él? Subirse a un árbol, porque por su estatura y por la multitud, él no podía verlo a Jesús. Entonces, él no se limitó. O sea, a veces decimos, no, es que no puedo, un ejemplo, salir a evangelizar. O sea, es lo que hablan, no puedo salir a evangelizar, a hacer parte porque tengo el transporte o no. No. Si un ejemplo se nos requiere de ir en moto o por acá que es muy vereda, no, buscar opciones o una bicicleta, yo qué sé, porque miramos un Zaqueo que no se limitó, él buscó opción. ¿Cuál fue la opción? Y una Muy bien, sensible ante los ojos del Señor. excelente. Gracias, hermana Blanca. Ok, ¿qué otra cosa podemos
obedecer de esta palabra? No, no, nunca encontrar obstáculos para estar con el Señor, para tener la presencia de Él. Ahí yo veo eso. Jamás nosotros debemos tener un obstáculo para eso. Poner eso Y que con eso, como, ok, un obstáculo, y que siempre debemos de ir con la humildad para eso. perfecto. Otra cosita más que usted cree importante que debamos obedecer de esta enseñanza. Algo. Hermano, pues la obediencia porque cuando Jesús le dice Zaqueo, ve, él tuvo la opción de quedarse ahí y nomás decir, pues no lo conocía, ¿verdad? Quedarse en el árbol y no obedecer, pero él obedeció y a raíz de esa obediencia, pues trajo bendición porque se convirtió él y su casa fue salva. Entonces, cuando el Señor nos mande, nos dé una tarea, nos pone el corazón a hacer algo, obedecer que el resto lo hace el Señor, porque Él nos respalda en todo. Excelente. Entonces, obedecer es algo que necesitamos poner en práctica o obedecer, valga la redundancia, es de lo que nos está enseñando la historia. Pero ahora sí, tomémonos, no tienen que abrir su micrófono, esto es usted con Dios. Va a tomarse 2 minutos para pensar en dos preguntas importantes, ¿ok? 2 minutos para pensar, y esto es lo que usted se va a llevar a la práctica para su casa. Es importante. ¿Qué desafío te deja hoy la palabra de Dios y qué cosas puedes poner en práctica? ¿Ok? ¿Qué desafío te deja hoy la palabra de Dios y qué puedes poner en práctica? Y lo segundo es, piensa a quién le puedes compartir lo que aprendiste hoy. Así sea una sola persona. ¿A quién le puedes compartir lo que aprendiste hoy? Entonces, pensemos en esas dos preguntas, 2 minuticos para eso. ¿Qué desafío te deja hoy la palabra de Dios y qué puedes poner en práctica? ¿Y a quién le puedes compartir lo que aprendiste hoy? Allí anótenlo si quieren, grábenselo en su mente, lo que ustedes deseen. Amén. Permítame hago una oración. Padre, gracias. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos a través de tu palabra, Señor. Gracias por esta historia que acabamos de aprender y de estudiar. Gracias por el mandato que nos has dejado, Señor, de arrepentirnos y creer. De arrepentirnos de nuestros pecados y creer en tu salvación, Señor. Gracias. Ayúdanos a que esta palabra que hemos aprendido, Señor, esta palabra que nos has enseñado, podamos llevarla a la práctica y así poder glorificarte a ti en nuestra obediencia, Señor, a lo que tú nos has dejado. Gracias te damos, Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, no se vayan. Que esto, lo que acabamos de hacer, mis hermanos, es una práctica o un ejemplo de cómo nosotros en nuestros grupos o en nuestras casas de paz podemos, ¿cierto?, llevar a la práctica lo que le enseñamos la semana pasada y la semana antepasada. Listo. ¿Qué le enseñamos la semana pasada? Algo que se llama los mandamientos de Jesús y el formato en discipulado 3/3. ¿Ok? Y cómo podríamos llevar, ¿cierto? Una enseñanza a estos grupos. Importante para esto, si se dieron cuenta, yo no hice una prédica, yo no llevé un culto a la casa o el lugar de la reunión. Lo que hicimos fue seguir este formato que es mirar hacia atrás, mirar hacia arriba y mirar hacia adelante. Lo que quise hacer en toda la reunión es mostrarles cómo podríamos nosotros llevar esto a un grupo. Supongamos que la hermana Blanca oró por alguien de su mapa Oikos
le compartió el evangelio y ahora va a ir a enseñarle a alguien y se pregunte, ¿qué les enseño y cómo lo hago? Bueno, ya aquí tiene una herramienta y unas enseñanzas que puede llevar para estas personas. Al finalizar, yo les voy a compartir esta cartilla que se llama Los Mandamientos de Jesús y aquí está todo, pero vamos a hablar un poquito. ¿Cómo inicié hoy la reunión con ustedes? ¿Cuál fue una de las primeras preguntas que hice después del tiempo de espera que todos se conectaran? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué hicimos al principio? La ¿Cierto? oración. La oración, ¿ok? La La oración oración. de los unos por los otros. Entonces, cuando usted inicie, o si ya tiene un grupo de conexión, o un grupo de discipulado, o una casa de paz, tómense un tiempo para preguntar a las personas cómo están. Es importante, como lo hablábamos, eso genera una buena relación con la gente. Eso permite que haya un acercamiento, ¿cierto? Que haya un interés por las personas. No es que yo llego, les hablo 45 minutos, repartamos la merienda y nos vamos nuevamente a nuestras casas. Eso lo hacen en el servicio, en el culto, y no tengo nada en contra de eso porque predico todos los domingos en la iglesia que estamos plantando, tenemos nuestro culto, pero tengamos un espacio para que juntos aprendamos, para que cuidemos a las personas también. Si Ana me contó y me dijo, no, mira, oren porque he estado bastante mal de salud, es un ejemplo, en nombre de Jesús no. Yo en la semana le voy a escribir, Anita, cuéntame, ¿cómo vas con tu salud? ¿Cómo te has sentido? ¿Ya fuiste al médico? ¿Necesitas ir al médico? ¿Cómo podemos ayudarte? Y eso genera una buena relación con las personas. Después hay una parte que se llama testimonios de obediencia. Les pregunté, como no habíamos tenido una práctica de esto, los mandamientos de Jesús, lo hice a relación de lo que hemos venido aprendiendo en cuanto a las herramientas. Y miren que varios de ustedes contaron buenos testimonios de obediencia de lo que han visto, poniendo en práctica las herramientas. Entonces, la idea de esto va conectado con los desafíos. ¿Cómo así? Cuando usted, ¿cierto?, le deja un desafío, le deja metas a las personas, necesita enseñarles a rendir cuentas, no de una manera obligatoria, sino algo más orgánico, pero también usted a darle un acompañamiento. Si hablamos de perdonar, un ejemplo, ¿cierto? Y resulta que hablamos del perdón y la enseñanza sobre el perdón y Jesús nos manda a perdonar y la hermana Gerson, voy a poner ejemplos, X, Gerson dentro de lo que él necesita hacer o Dios le está hablando, dice, yo quiero perdonar a un amigo que me hizo daño, me hizo mucho daño. Entonces y él lo comentó a todos, no, lo que Dios me está hablando es que necesito perdonar a esta persona. La semana siguiente le pregunto, ya sea personalmente a él o si él lo contó en el grupo, a través del grupo, lo hacemos la pregunta general, ¿cómo le fue con lo que te pusiste o el desafío que te pusiste la semana pasada? Y Gerson dice, mira, me costó mucho, me acerqué a mi amigo, hablamos, entendí la situación y lo perdoné. ¿Qué vemos allí? Obediencia, Gerson, ¿cierto? Vemos que está poniendo en práctica lo que está aprendiendo. Pero caso contrario, no, yo que voy a estar perdonando a ese man, ese no merece perdón de Dios, yo nunca lo voy a perdonar. Bueno, hay que seguir trabajando, pero aún no hay obediencia necesaria. Esto nos ayuda a saber a medir un poquito quiénes están poniendo en práctica lo que se les está enseñando también. Y luego, pues tenemos un tiempo de alabanza, ¿ok? ¿Para qué? El tiempo de alabanza es para que podamos glorificar, cantemos juntos una canción de poder honrar, glorificar y levantar el nombre del Señor. Si se dieron cuenta, esas tres cosas las hicimos muy orgánicamente, ¿ok? No es como eso está marcado y espérense que voy al siguiente paso, no. Vamos en medio de la conversación, vamos generando las preguntas, vamos generando los espacios, vamos generando los procesos de esto. Ya luego de tener este espacio, sí pasamos a la parte de la enseñanza. Ok, lo primero que hice fue leer el texto base, el texto base del mandamiento que nos dice que debemos arrepentirnos y creer. Luego, bueno, primero conté la historia, pero luego volví a contarles la historia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Contamos la historia, leemos la historia y estudiamos la historia. Yo les conté la historia, le pedí a algunos de ustedes que también intentaran recordar, mira, después de hoy, créanme que a muchos de ustedes no se les va a olvidar más la historia de Saqueo. Porque
obligamos un poquito a la mente a poder, uy, voy a tratar de acordarme qué fue lo que pasó. Y si me pregunta, ¿qué voy a responder? Entonces eso es una forma también de poder animar a las personas a que comiencen a memorizarse la palabra de Dios a través de aprenderse las historias de la Biblia. Y ya luego estudiamos la historia. ¿Cómo la estudiamos? Con 4 preguntas importantes. ¿Qué aprendemos de Jesús? ¿Cierto? En este caso yo hablé o dije directamente Jesús. ¿Qué aprendemos de las personas? ¿Qué cosas debemos evitar y qué necesitamos obedecer? Y por último, el tema de los desafíos. Recuerda que les dejé 2 preguntas para que pensaran, ¿cierto?, en qué iban a poner en práctica. Lo que quise hacer esta práctica, mis hermanos, para que ustedes vean que no es algo tan complejo. Uno, importante, yo, bueno, ahorita doy una participación, no quiero quitarles mucho tiempo. Importante sobre este proceso. Uno, el tiempo de cuidado de la relación es esencial. No olviden eso, por favor, no dejen, eso es algo inamovible. No dejen de tener ese tiempo con las personas, de cuidarlas, de preguntarles cómo están. Dos, que esto no sea un monólogo, que esto sea un diálogo. Si ustedes se dieron cuenta, yo no les prediqué, yo no les traje un sermón. Obviamente, ya he preparado esta enseñanza en varias ocasiones porque la he dado en casas de paz, en algunos lados, pero hay que prepararse, obviamente, antes de. Pero lo que necesitamos hacer es ser moderadores. Si ustedes se dieron cuenta, yo no les prediqué, entre todos construimos una enseñanza. Cada uno dijo lo que aprendía según las preguntas que íbamos haciendo. Ya si alguien se desvía del tema, miren, yo no sé por qué siempre estamos en el afán de querer tapar huecos. Y es como que si nadie contesta, yo necesito obligarme o obligar a la gente a que hable. No, está bien si hay un espacio de silencio. Mire que al principio casi nadie quería hablar, pero después de que habló la primera persona, todos empezaron a dar su opinión. Entonces, están bien esos espacios también. Permita que la gente trate de pensar qué va a decir. Y eso es una forma de interiorizar también lo que está aprendiendo. Todo eso es muy pedagógico, todo eso es muy importante. Si la gente habla enseguida, gloria a Dios. Si demora un poquito, bueno, ahí vamos generando preguntas para que se vayan generando la conversación general. Y al final, pues deje algunos desafíos y algunas metas. ¿Por qué? Porque a veces las enseñanzas se nos quedan solamente en eso, enseñanzas. Y eso es bueno, nos alimenta el conocimiento, pero debe haber un paso más allá y es la práctica de lo que la gente está aprendiendo. Y si la gente se va con algo práctico, es tan fácil decir, mira, mi práctica para esta semana o lo que Dios me enseñó, lo voy a hacer así. Si estamos hablando de orar y si el compromiso de las personas es que va a orar todos los días a las 5 de la mañana, ya sabe que todos los días se va a parar a las 5 de la mañana. Si lo hace o no lo hace, bueno, es una rutina o una disciplina que va agarrando en el camino. Pero si solamente sabe que tiene que orar y ya, se queda con eso. Sí, yo sé que tengo que orar, pero cuando lo hago, no tengo un tiempo determinado. Entonces, y el lenguaje sencillo, importante para el tiempo del grupo de los nuevos creyentes. Siempre utilicen un lenguaje sencillo, un lenguaje simple, un lenguaje no simplista. Hay una gran diferencia entre eso. Un lenguaje simplista o una enseñanza simplista, ok, es una enseñanza que no tiene base, que usted no se preparó, que usted no estudió, que no tiene fondo. Eso es simplista. Una enseñanza simple es que usted se preparó, profundizó en el tema, pero lo dio a entender de una forma sencilla donde la gente lo pudiera comprender. ¿Ok? Entonces eso es importante. Y váyanse con esos tips. Y le hago una pregunta a Gerson. Gerson, después de haber aprendido esto del formato 3/3, de yo haberte dado como, yo sé que ya tú lo has visto, has tenido experiencia en algunas casas de paz, pero de haberte dado el ejemplo, si mañana tienes que ir a discipular a algunas personas, ¿creerías que está algo fácil o lo ves muy difícil ponerlo en práctica? ¿Qué piensas? Pienso que hoy en día nosotros como cristianos debemos llevar el evangelio de una manera en la que la gente nos pueda entender, ¿no? Y esta actividad, esta dinámica que la acabamos de realizar es algo importante porque conlleva a que nos logre entender, ¿no? Con ese lenguaje sencillo, porque muchas veces leemos la historia en la Biblia y muchas personas no logran entender muy bien. Y ese trasfondo que llegamos a hacer de preguntas, de reflexión y de desafío hace que cada uno empiece a meditar en cada una de estas y empiece a entender
cómo Dios habla por medio de la palabra de Dios, que considero que es una de las cosas más importantes, como el Espíritu Santo también obra por medio de contar la historia, ¿no? Y cómo impacta de una manera muy especial. Y es algo muy sencillo de contar una historia de que desde niños nos han enseñado a hacer nudo, inicio, nudo y desenlace. Entonces, que de esa misma manera nosotros también podemos facultar en contar la historia. Perfecto. Pienso que es algo chévere. Ujú. Gracias, Gerson. Muchas gracias. Bueno, este material está escrito para ustedes, ¿ok? Nos enseña desde cómo prepararnos antes de. Listo, aquí están todos los mandamientos, las lecciones que ustedes van a dar en los grupos y está desglosado uno por uno. Entonces, hay una parte antes de ir al grupo, dice repase la historia, son preguntas en que usted va a profundizar, preguntas que va a tratar de trabajar, preguntas que se va a hacer usted para profundizar en el tema. Le va a hablar un poco cuál es la idea central del tema para que usted lo tenga claro y también le va a generar preguntas para que usted pueda hacer en o durante el grupo, cuando esté en la parte de la enseñanza. Este material se lo hago llegar, se lo envío a Anita para que se lo envíe a ustedes, se lo envío al pastor John para que lo pueda compartir con su gente. ¿Okay? Aquí está todo desglosado, clase por clase o lección por lección, mejor llamarla así, para que pueda dar en sus grupos. Listo. ¿Algo más? ¿Preguntas, comentarios antes de terminar este espacio? Yo, Pastor Miguel, bueno, darle las gracias, Pastor Miguel, a pesar de los inconvenientes que de pronto tuvimos comenzando, este, porque estaba lloviendo mucho en esas semanas que pensamos a este grupo, estas charlas, ¿verdad? Fue difícil a veces conectarse, pero bueno, gracias a Dios yo me conecté, creo que a todas. Darle las gracias porque, pues de verlo, el Pastor John es una persona que se le entiende fácil, tiene ese don de enseñar, pero hemos aprendido cosas, bueno, yo particularmente estoy opinando por mí, por mi persona, me ha ayudado mucho, mucho como en tics, cosas específicas que me han llevado a hablarle a otras personas. Eso de orar por la cuadra, orar, eso es maravilloso. A mí me ha funcionado porque trato de ir a las oraciones de las tardes que se hacen en la iglesia de lunes a viernes y cuando vengo bajando, oro por toda la cuadra hasta donde llegue a mi casa y le he podido hablar a unas personas así específicas de Cristo y no han sido atentas a escucharme. De pronto no me he sentado ni he llegado a su casa, hasta ese punto no he llegado, pero eso me ha ayudado mucho. Entonces, darle las gracias por las enseñanzas estas que son maravillosas y la de hoy estuvo espectacular. Gracias, hermana Chari. Entonces, bueno, ya tiene la herramienta para que estas personas que usted está alcanzando pueda comenzar a discipularlas, ya sea una, dos, tres, cuatro, los que Dios le permita hacer. ¿Ok? Ya lo puede empezar. ¿Alguna otra Amén. pregunta o comentario para ir cerrando? No, agradecido, pero Miguel, con usted, con Ana, porque es que en realidad estas son clases que nos enseñan a seguir adelante, como digo, un fortalecimiento espiritual donde nosotros estamos empezando prácticamente yo, me refiero a mi persona, no estoy tan profundo como ustedes, pero aprendiendo de ustedes me siento bastante agradable hacia nuestro Señor Jesucristo y creo que ha sido algo notorio. Estas clases que usted nos ha dado ha sido notorio para que agradecido sinceramente de corazón, que Dios me lo ayude siempre, que Dios me lo bendiga y me lo cuide, a ustedes todos, a mis hermanos. Y pues yo digo que para adelante y a preservar con Jesucristo, porque es el que tenemos. Muchas gracias y que Dios lo cuide. Hombre, eso. Gracias a usted, hermano Arnulfo. Bueno, yo creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo. Mi ánimo, mis hermanos, es que ya tenemos más herramientas. Ya ustedes vienen haciendo un trabajo maravilloso. Ya tenemos más herramientas. O sea que tenemos menos excusas para no hacer la labor, ¿ok? Tenemos menos excusas para no cumplir la gran comisión. Así que vaya, lo enviamos en el nombre de Jesús, ¿cierto? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les comisionamos. Ya ustedes están comisionados, pero les volvemos a recomisionar en el nombre de Jesús para que sigan haciendo discípulos. Y esto no queda aquí. Más adelante, a través de sus líderes o pastores, le vamos a comunicar sobre otros entrenamientos, otra formación, porque es necesario seguir formándonos constantemente, ¿ok? Esto es apenas una base de lo que queremos compartir con ustedes, pero el fruto de esto no se ve en lo que aprendemos,
sino en lo que hacemos. Si usted no pone en práctica esto, no vamos a ver fruto. Ahí se va a perder todo este trabajo. Pero si usted va y pone en práctica esto, Dios le va a respaldar y usted va a ver fruto y muy buen fruto también en el nombre de Jesús. Así que muchísimas gracias. No sé, Anita, nos despides en una oración y por ahí le estaremos enviando la grabación de este último día de clase. Amén. Bueno, Señor, gracias por este tiempo.